No sé cómo explicarlo, pero lo supe en cuanto la vi. No por lo que hizo. Por cómo se movía. Era viernes por la noche. Estábamos en una cena con amigos, una de esas reuniones que hacemos cada 2 o 3 meses, cuando todos podemos. La típica mesa larga en un restaurante en Chueca, risas, vino, platos al centro. Todo normal. Clara, mi esposa, se había arreglado más de lo habitual. Llevaba un vestido azul que no le había visto nunca. Y eso, en sí, ya me llamó la atención. Verás, no porque llevara algo nuevo. Pero Clara y yo lo miramos juntos ese vestido hacía un mes en una tienda del centro, y lo descartamos porque era demasiado caro para una cena tonta con amigos. Esas fueron sus palabras. Esa noche lo llevaba puesto. No le pregunté nada. No quería parecer controlador, ni celoso. Pero me quedé con esa sensación incómoda. Y luego vi cómo se reía con Nacho. Nacho es el marido de Lucía, una de las amigas de Clara desde el instituto. Trabajamos en cosas distintas, no somos íntimos, pero coincidimos bastante. Siempre ha sido un tío simpático. Pero esa noche, no sé. Estaban sentados juntos y no paraban de hablar, de reírse bajito, de chocar las copas. En un momento, él le tocó el brazo mientras le decía algo, y ella no se apartó. Al contrario. Se inclinó un poco más hacia él. Como si el resto de la mesa no existiera. Yo estaba al otro extremo de la mesa. No podía oír lo que decían, pero podía ver los gestos. La mirada. La complicidad. Y de repente lo supe. No tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos. Pero lo supe. Todo cambió en ese instante. No me fui ni monté un numerito. Me quedé en mi sitio, sonriendo como un idiota, llenando copas, hablando de fútbol y del curro, mientras la comida me sabía a polvo y el estómago se me retorcía. Fue esa noche cuando decidí que algo pasaba. Y que, aunque me doliera, tenía que saber qué. No por celos. Por respeto. Por mí. Y porque algo en mí, muy dentro, ya sabía que aquella historia se estaba rompiendo. Que había empezado el mes en que todo se iba a ir al carajo. Volvimos a casa esa noche como si nada. Clara habló de la cena, de lo bien que se lo pasó, del vino que había estado mejor de lo esperado y de lo simpática que estaba Lucía últimamente. Yo la escuchaba sin comentar demasiado, haciendo ruidos de aprobación aquí y allá, mientras miraba la carretera y apretaba el volante más fuerte de lo que hacía falta. El vestido azul seguía siendo una espina clavada, no por el dinero ni por lo inesperado, sino porque lo había comprado sin decirme nada, después de haberlo descartado conmigo, como si hubiera decidido que merecía la pena para otra ocasión, para otro hombre quizás, aunque en ese momento todavía no me atrevía a ponerle nombre a lo que estaba empezando a sospechar. Esa noche, cuando se metió en la cama, fingí estar cansado y me quedé en el salón, mirando la televisión sin verla, con la mente dando vueltas. A las 3 de la madrugada me levanté y revisé la lavadora. El vestido no estaba ahí. Fui al cesto de ropa sucia y tampoco. Había desaparecido. Lo había escondido. Clara jamás escondía la ropa. Siempre la dejaba tirada o la metía al cesto. Esa fue la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso, pero no sabía cuál era todavía. El día siguiente fue sábado, y Clara tenía planes. Dijo que iba a ver a su hermana, que comerían juntas por ahí y que después irían de tiendas. Me lo dijo con esa naturalidad que da la costumbre, como si no pasara nada, como si no notara que yo apenas la miraba. Le dije que perfecto, que disfrutaría del día con la niña, que quizás iríamos a casa de mis padres. Clara me besó en la mejilla antes de salir. No me gustó cómo lo hizo. Fue rápido, como quitándose un compromiso de encima. No fui a casa de mis padres.
En lugar de eso, agarré la mochila vieja del gimnasio, metí mi portátil, una libreta, un boli y me bajé al bar de la esquina. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café con leche y empecé a escribir. Necesitaba poner las cosas en orden. Hice una lista con fechas y detalles, con las veces que Clara había llegado tarde sin motivo claro, con los cambios de humor, con las veces que decía estar con su hermana y su hermana luego mencionaba otro plan en común que no existía. No eran muchas, pero suficientes para levantar sospechas. Había una línea especialmente llamativa. 4 días antes de la cena en Chueca, Clara llegó a casa a las 11 pasadas, diciendo que se había quedado hablando con una compañera de trabajo después de salir de la oficina. Aquella noche, cuando entró por la puerta, llevaba la misma expresión en la cara que llevaba la noche de la cena, esa mezcla de ligereza y distancia que antes no tenía. Era como si hubiera tomado una decisión sin consultarme y estuviera tranquila con ella. Después de repasar mis notas, decidí pasar a otra fase. No me apetecía convertirme en un detective, pero tampoco estaba dispuesto a seguir haciendo el tonto. Me levanté, pagué el café y me dirigí al garaje comunitario. Clara había salido con mi coche, así que usé el suyo. No le avisé de nada. Conduje hasta un locutorio que conocía del barrio antiguo, uno de esos donde aún imprimen cosas y venden tarjetas sin prepago. Allí compré un teléfono barato, uno de esos que no tienen ni WhatsApp, y lo cargué con un número nuevo. Luego fui a la tienda de electrónica del centro comercial y compré una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder fácilmente en casa. No porque creyera que me iba a engañar allí, sino porque necesitaba sentir que tenía algo de control sobre la situación. Pasé el resto del día con la niña, jugando en el parque y haciendo como que todo iba bien. A las 8, Clara volvió. Traía una bolsa con un par de camisetas y una chaqueta. Me enseñó lo que había comprado, con entusiasmo, como si eso borrara cualquier distancia entre nosotros. No pregunté nada. Solo le dije que se veía bien con esa chaqueta. Ella me sonrió como si todo estuviera bien, pero yo ya no estaba ahí. El domingo no pasó nada raro. Desayunamos juntos, fuimos a ver una peli al cine con la niña y cenamos pizza en casa. Pero yo sabía que esa calma era falsa. Estaba esperando a que llegara el lunes. Ese lunes fingí salir a trabajar como siempre, pero a mitad de mañana volví al portal y esperé dentro del coche. Vi salir a Clara a las 11:30, vestida demasiado arreglada para una jornada de teletrabajo. No iba con su hermana, ni llevaba portátil. Caminó hasta la esquina y allí la estaba esperando alguien. No era Nacho. Era otro. Un tipo moreno, alto, con chaqueta de cuero. Se saludaron con un beso rápido en los labios, como quien no quiere llamar la atención. Luego se fueron caminando hacia la estación. No lo seguí. No era necesario. Lo había visto. Volví a casa, me senté en la cocina y estuve más de 1 hora sin moverme. No estaba enfadado. Ni siquiera triste. Sentía una especie de desgarro tranquilo, como si una parte de mí ya hubiera asumido que esto iba a pasar. No pensé en vengarme, ni en divorciarme, ni en la niña. Solo quería entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Cómo se rompe algo que parecía estar bien. Y sobre todo, cuando se rompió exactamente. Porque si lo supe solo con ver un vestido, tal vez lo sabía desde antes. Pero ahora lo sabía de verdad. Sin excusas, sin interpretaciones. Y Clara aún no lo sabía. El martes me levanté antes que Clara. Preparé café como cada mañana y me senté en el salón, esperando que bajara. Cuando lo hizo, venía con esa cara de recién levantada que siempre había encontrado entrañable, pero ese día no sentí nada. Ni ternura ni odio. Solo una distancia inmensa. Me preguntó si me pasaba algo, porque al parecer no había oído la cafetera. Le dije que estaba todo bien,
que había dormido poco, que tenía la cabeza en mil cosas. Me miró un segundo más de lo normal y luego se fue a la cocina. Yo sabía que ese no era el momento para hacerlo. No mientras aún estaba dentro de su rutina, no mientras pensaba que podía seguir fingiendo. Así que dejé pasar el día. Esperé al viernes. Ese día Clara trabajaba desde casa, pero la niña tenía una excursión y no volvería hasta la noche. Aproveché que se metió a duchar y fui al salón. Coloqué el móvil sobre la mesa y abrí el video que había grabado desde el coche el lunes. Era corto, apenas unos segundos, pero se les veía perfectamente a ella y al tipo del abrigo, dándose ese beso rápido, como si supieran que estaban haciendo algo que no debía durar. Dejé el video en pausa, esperé a que saliera del baño y le pedí que viniera un momento, que quería enseñarle algo. ¿Qué pasa?, dijo mientras se secaba el pelo con una toalla. Siéntate, le dije, sin mirarla directamente. Se sentó en el borde del sofá, con la misma actitud de quien espera que le enseñen una oferta por internet o una noticia absurda. Le di el móvil. Lo vio. No dijo nada al principio. Reprodujo el video una vez, lo volvió a poner, pausó, agrandó la imagen. Luego me lo devolvió sin levantar la mirada. ¿Quién es?, pregunté sin rodeos. Clara respiró hondo, cruzó los brazos y se quedó callada unos segundos que se me hicieron largos. Se llama Álvaro, dijo, finalmente. Es alguien que conocí hace unos meses. ¿Alguien del trabajo? No exactamente. Es amigo de una compañera. Coincidimos en una cena. Luego volvimos a vernos un par de veces más. No le creí. Sabía que no se habían visto solo un par de veces, pero no me interesaba comprobarlo. No quería leer mensajes ni revisar calendarios. No necesitaba más. Lo que había visto era suficiente. Lo que me estaba diciendo era simplemente confirmar lo que ya sabía. ¿Desde cuándo está pasando esto? No sé exactamente. Han sido encuentros puntuales. No es una relación. No estoy enamorada de él, dijo con una frialdad que me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Y por qué lo hiciste? Se quedó pensando, como si necesitara construir una explicación que no sonara demasiado egoísta, pero que tampoco fuera completamente falsa. Se acomodó en el sofá, como si el tema fuera uno más de los tantos que habíamos tenido en el pasado, como si estuviéramos hablando de dinero o de algún problema con la caldera. No lo sé. Supongo que me sentía desconectada. Contigo, con todo. No fue premeditado. No lo busqué. Pero pasó. Y no sé cómo pararlo. No lo buscaste, pero te diste el tiempo para repetirlo. Para ocultarlo. Para vestirte para él. Para mentirme en la cara. No te he mentido tanto como crees, respondió, lo cual me pareció hasta gracioso. Nunca te dije que estaba con él, pero tampoco te inventé historias. Solo, lo omití. Lo omitiste. Claro. Como el vestido azul. ¿Ese también fue un olvido? Clara se tensó al oír eso. Sabía perfectamente de qué le estaba hablando. Ese vestido me lo compré yo. Quería sentirme bien. No fue para él. No fue por nadie. Fue por mí. No me trates como si fuera tonto. Llevabas ese vestido cuando estuviste toda la noche hablando con Nacho como si el resto no existiéramos. ¿También fue casualidad? Con Nacho no ha pasado nada. Pero si te hizo sentir mal, lo siento. No me hagas el favor de disculparte ahora. No estás aquí para salvarme el día. Ya está hecho. El silencio se instaló entre nosotros. Un silencio pesado, cargado. Ella se puso de pie, empezó a caminar por el salón sin rumbo, con los brazos cruzados como si tuviera frío. No quiero que esto termine así, dijo finalmente.
Sé que lo arruiné, pero no quiero perderte. No me perdiste por besar a otro. Me perdiste cuando decidiste ocultarlo. Cuando pensaste que podías tenerlo todo sin consecuencias. ¿Y qué vas a hacer? No le respondí de inmediato. Me quedé mirándola, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no estaba hablando con mi mujer. Estaba hablando con una persona que había tomado decisiones completamente sola, y que ahora solo se lamentaba porque la habían descubierto. Eso lo sabrás pronto, dije, sin mirarla. Pero ya nada va a seguir como antes. Eso es seguro. Clara no dijo nada más. Se fue a la cocina, cerró la puerta y no volvió a salir el resto del día. Yo me quedé ahí, sentado, mirando mi reflejo en la pantalla apagada del televisor, con la certeza de que ese viernes había sido el último en que viviríamos bajo el mismo techo como si aún fuéramos una familia. El domingo por la noche, mientras Clara dormía, me senté en la mesa del comedor con el portátil y una hoja de papel en blanco. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir fingiendo. Ella había cruzado una línea y no merecía seguir en mi casa como si nada. No se trataba solo de la infidelidad. Era la forma en la que lo había manejado. La tranquilidad con la que me había mentido, la frialdad al explicarlo, y sobre todo la falta total de arrepentimiento. Pensé en la niña. Pensé en la casa. Pensé en los años. Pero sobre todo pensé en mí. Había llegado el momento de protegerme. No desde el odio. Desde el respeto que todavía me tenía a mí mismo. Durante el lunes, trabajé con normalidad, pero cada pausa del día la usé para hacer llamadas. Contacté con un abogado que me recomendó un compañero. Le mandé un mensaje simple, le pedí una reunión y le dije que necesitaba gestionar un divorcio, pero que quería hacerlo con cuidado. Me respondió enseguida, me pidió detalles y fijamos una cita para el miércoles. Mientras tanto, empecé a hacer movimientos. Fui al banco a solicitar acceso individual a mi cuenta de ahorros. Clara y yo compartíamos una cuenta principal, pero yo tenía otra donde guardaba dinero desde hace años, casi por costumbre. Nunca lo usamos para nada. En ese momento, decidí sacar la mitad del dinero que había allí y ponerlo en otra cuenta, solo a mi nombre, en otra entidad bancaria. No era mucho, pero era mío. Ese dinero sería mi plan de salida. También revisé los papeles de la casa, recordando que el piso estaba a nombre de los dos, pero que yo lo había comprado antes de casarnos. Confirmé con el registro que seguía figurando como propietario original, y aunque legalmente el reparto sería justo, sabía que al menos podría negociar desde un lugar más fuerte. El martes por la mañana, Clara me preguntó si había pensado algo más sobre lo que habíamos hablado. Me lo preguntó como si me estuviera pidiendo opinión sobre un cambio de muebles. Le dije que sí, que lo estaba pensando. Nada más. Ella asintió, como si eso bastara. No insistió. Yo ya no la miraba como antes. La observaba. Tomaba nota mental de cada gesto, cada frase, cada excusa. Como si me estuviera preparando para defenderme en un juicio. Ese día empecé mi propio juego. Primero, envié un correo anónimo a su empresa, usando una cuenta que abrí con otro nombre y desde una red pública. En ese correo, adjunté una captura de pantalla del video donde ella aparecía con Álvaro. No decía que eran amantes. No mencionaba nombres. Solo decía, quizás deberían prestar atención a lo que ocurre fuera del horario laboral entre empleados y amigos de empleados. Sabía que Clara había hecho parte de sus encuentros en el horario en el que decía estar en reuniones externas. Y aunque no sabía si ese hombre tenía alguna relación formal con su empresa, quería que se sintiera observada. No me importaba si actuaban o no. Me importaba el miedo. Luego, llamé a la madre de Clara. Le dije que necesitábamos hablar y le pedí que viniera a casa el viernes.
No le di más detalles. Ella accedió sin insistir. Siempre le había caído bien, aunque teníamos una relación cordial más que afectuosa. Pero quería que ella supiera por mi boca lo que su hija había hecho. No por venganza, sino porque sabía que a Clara le importaba más lo que su madre pensara que lo que yo sintiera. También reservé una noche de hotel para el sábado, en un sitio cerca de Toledo. Lo hice sin ningún plan romántico. Solo necesitaba espacio. Iba a irme de casa ese fin de semana, pero no antes de dejar todo listo. Lo último fue pasar por la escuela de la niña. Pedí una reunión con la tutora y le expliqué que durante unos días yo iba a encargarme de las recogidas y entregas, que había temas familiares que estábamos resolviendo, pero que quería que la niña mantuviera su rutina. No di más detalles. No hacía falta. El viernes llegó rápido. Clara estaba en casa, preparando la cena. No sospechaba nada. Yo estaba tranquilo. Cuando su madre llegó, la invité a sentarse en el comedor. Le ofrecí café. Clara se quedó parada, sin entender. Le dije que también se sentara. Entonces hablé, sin levantar la voz, sin rodeos. Le conté que Clara me había sido infiel. Que no era una suposición, que lo había visto. Que ella lo había admitido. Que llevaban tiempo viéndose. Que no había sido un error puntual. Que había habido mentiras, encubrimientos, frialdad. Que no había habido un solo atisbo de arrepentimiento. Clara no me interrumpió. Solo bajó la cabeza. Su madre se quedó callada, escuchando, con cara de asco. Cuando terminé, la miró a ella y le preguntó si era verdad. Clara dijo que sí. Entonces su madre se levantó, me agradeció por decirle la verdad, y le dijo a su hija que no contara con ella para justificar nada. Luego se fue, sin abrazarla, sin decirle nada más. Clara me pidió hablar a solas. Me dijo que no entendía por qué la estaba exponiendo así, que ella había sido honesta cuando le pregunté, que no merecía ese tipo de humillación. Le dije que yo tampoco merecía ser traicionado, pero que al menos ella tendría ahora que cargar con la verdad, no con mi silencio. Le dije que al día siguiente me iría de casa durante unos días, que el lunes comenzaríamos el proceso legal y que a partir de ese momento todo sería distinto. Le pedí que no intentara hablar conmigo durante el fin de semana. Que se ocupara de la niña, que actuara como una madre, si aún le quedaba esa parte intacta. No me gritó. No lloró. Solo se quedó en silencio. Y ese silencio, por primera vez, me pareció justo. El lunes llegué a casa a las 8 de la mañana. Clara estaba en la cocina preparando el desayuno para la niña. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Le pedí que se sentara conmigo en el salón cuando terminara. Esperé sin prisas, sentado en el sofá, con los brazos cruzados. Escuché cómo preparaba el tupper de la niña, cómo la ayudaba con la mochila, cómo le daba las mismas instrucciones de siempre sobre no perder el abrigo y prestar atención en clase. Luego oí la puerta cerrarse y el silencio volvió. Clara entró en el salón con la cara seria. Llevaba el mismo chándal gris que se ponía los domingos para estar por casa. Sin maquillaje, sin adornos, sin la sonrisa que usaba con los demás. ¿Y ahora qué? Preguntó directamente, sentándose en el otro sofá. Hoy he visto al abogado. Mañana presentaremos los papeles. Será un proceso sin muchas complicaciones si tú no lo complicas. ¿Vas a pedirme la custodia? No. La niña necesita a los dos. Pero quiero la mitad del tiempo con ella, y que no se repita lo de ocultarme cosas. Quiero saber cuándo estás con ella, dónde estás, y que se respete cada acuerdo que firmemos. Clara asintió, sin decir palabra. Luego bajó la mirada. No pensé que esto acabaría así, dijo después de unos segundos. No con abogados, no con amenazas.
No son amenazas. Es orden. Tú elegiste hacer las cosas por tu cuenta y ahora toca asumir lo que viene. Lo que te dije el viernes no fue un impulso. Fue el principio. Lo pensé durante días. No puedo perdonar esto. No quiero vivir con una persona que se mete en una cama y luego viene a darme la mano como si nada. No fue solo sexo, Javier. Me sentía vacía, desconectada de ti. Tú también te habías alejado. Claro que me alejé. Tú te habías ido antes. Llevabas meses con la cabeza en otra parte. Me hablabas de cosas que no me incluían. Me apartaste sin decírmelo. Y ahora pretendes que entienda que fue por culpa de ambos. Pero no fue así. Fuiste tú quien lo cruzó todo. ¿Y tú nunca pensaste que yo también podía sentirme sola? Sí, lo pensé. Pero no pensé que la solución era acostarse con alguien. Y menos mientras seguías aquí, en esta casa, con nuestra hija en la habitación de al lado. No vengas ahora a disfrazar esto de un síntoma de nuestra crisis. Fue una elección. Tú lo elegiste. Tú lo repetiste. Y tú lo ocultaste. Sé que lo hice. Y no te lo voy a justificar. Pero no sé si de verdad quieres terminar todo. Llevamos 13 años juntos. Hemos construido una vida. ¿No vale nada? No vale si está basada en mentiras. Si todo lo que veo me recuerda que te fuiste sin irte. Que estabas en mi mesa pero pensando en otro. Que me dabas un beso por rutina y luego te arreglabas para verte con alguien que no era yo. Clara respiró hondo. Se acomodó el pelo detrás de la oreja, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Intentó hablar pero se detuvo. Luego lo intentó de nuevo. Lo corté con él. No lo veo desde hace 2 semanas. No le conté todo, pero le dije que no podía seguir. Que no quería perder mi familia. No le contaste todo porque sabías que tampoco era amor. Era ego. Era rutina con emoción añadida. Ni siquiera eras honesta con él. Solo estabas huyendo de ti misma. Y ahora que te enfrentaste a lo que hiciste, quieres que retroceda el tiempo. No quiero retrocederlo. Solo quiero saber si hay algo que podamos hacer. Algo que no sea destruir todo. Esto no lo destruiste hace 3 días, Clara. Lo llevas destruyendo desde hace meses. Esto no se rompe en un momento. Se rompe cuando una persona se convierte en otra y no lo admite. Cuando cada silencio se hace más largo y cada gesto más vacío. Yo ya no puedo seguir. Y tú lo sabes. ¿Y si te digo que quiero intentarlo? No se trata de lo que digas ahora. Se trata de que ya no confío en ti. Y no se puede vivir así. No podemos criar a nuestra hija en una casa donde uno de los dos mira al otro sin saber si lo que dice es verdad. Yo no voy a enseñarle eso. No le voy a enseñar que el amor es perdonar cualquier cosa por mantener una fachada. Yo quiero que ella vea a un padre que se respeta, que actúa con coherencia, y que no se queda donde ya no hay verdad. Clara no respondió. Se levantó despacio y fue a la cocina. Escuché cómo abría el grifo, cómo se quedaba allí parada sin hacer nada. No la seguí. No tenía sentido. Me levanté, fui a mi habitación y empecé a guardar mis cosas en silencio. No era una mudanza total, pero sí el principio de una separación real. Ropa, ordenador, documentos. Todo lo básico. El resto lo iría buscando después. Llevé la mochila al coche. Cerré la puerta con llave y se la dejé en la mesa. No había nada más que decir. Al salir del portal, respiré hondo. No porque me sintiera mejor. Porque no me sentía nada. Solo estaba empezando a aceptar que había una vida después de todo esto, y que aunque no sería la vida que había planeado, sería mía. Los días siguientes fueron confusos, no por tristeza o duda,
sino porque todo avanzaba rápido. Dormía en el apartamento de un amigo que se había ido a trabajar fuera unos meses y me había dejado las llaves, un lugar modesto pero suficiente para organizarme sin tener que dar demasiadas explicaciones a nadie. En el trabajo apenas hablé con mis compañeros, hacía lo justo, salía puntual y me concentraba solo en lo necesario. Durante ese tiempo no le escribía a Clara, ni le respondía a los mensajes que me enviaba preguntando si podía hablarme o si necesitaba algo. Lo único que hice fue mantenerme firme en los temas prácticos, los horarios de la niña, las citas con el abogado, los documentos que hacían falta para la separación legal, las cuentas conjuntas que debíamos cerrar. No había espacio para emociones ahí. Solo tareas. El martes siguiente nos sentamos frente al abogado. Clara fue puntual, vestida como cuando iba a reuniones importantes, con esa expresión que ponía cuando quería parecer más firme de lo que se sentía. El abogado expuso los términos de manera clara, y no hubo casi discusiones. Yo pedí la custodia compartida, y ella aceptó sin poner pegas. La casa seguiría siendo suya, pero yo podía acceder cuando quisiera por asuntos de la niña. Las cuentas se dividirían en dos, sin reclamaciones de pensiones ni otras complicaciones. Fue frío. Fue limpio. Y cuando salimos del despacho, Clara me miró por un momento, como queriendo decir algo más, pero al ver que yo me ponía el abrigo sin mirarla, simplemente bajó la vista y se fue en dirección contraria. Los fines de semana en los que me tocaba estar con la niña los pasábamos en parques, en casa viendo películas, cocinando cosas sencillas. Ella parecía no notar nada diferente. Yo intentaba mantener la rutina y evitar transmitirle nada de la tensión que aún sentía. Clara no intentó interrumpir esos momentos, no llamó ni una vez mientras la niña estaba conmigo, y yo agradecí eso. Fue lo único que respetó con total claridad. Me ayudó a mantener la cabeza fría. Un sábado por la tarde, después de dejar a la niña con su madre, me encontré a solas en el coche, parado frente al portal, sin ganas de volver al apartamento. Así que conduje sin rumbo, con la radio apagada, por calles secundarias, hasta acabar en un sitio cerca del río donde solíamos ir cuando todo iba bien, cuando Clara y yo nos reíamos sin pensar en horarios ni facturas. Me bajé del coche, me senté en un banco y estuve ahí una hora entera. No pensé en volver. No pensé en perdonar. Solo repasé mentalmente lo que había sido y lo que había terminado siendo. No había dramatismo, ni nudos en el pecho. Solo una comprensión lenta, pesada, pero necesaria, se había acabado, no porque yo no lo hubiera intentado, sino porque ella había dejado de elegirnos mucho antes de que yo me diera cuenta. Esa noche, cuando volví al apartamento, vi que Clara me había escrito. Era un mensaje corto. Decía, ¿podemos hablar una última vez? No por volver, solo por cerrar. Lo pensé unos minutos. No por miedo a lo que pudiera decirme, sino porque ya no estaba seguro de que hubiera algo que necesitáramos decirnos. Pero acepté. Le propuse que viniera el lunes por la tarde, cuando la niña estuviera en casa de su madre. Cuando llegó, trajo una bolsa con ropa mía que aún estaba en el armario. La dejó en el suelo, al lado del sofá, y se sentó sin decir nada. Nos quedamos en silencio un rato. Luego ella habló. No vine a convencerte de nada. Vine porque quiero que sepas que entiendo que lo rompí. Que lo sabía cuando lo hacía, pero no sabía cómo parar. Pensé que lo que teníamos ya no servía. Que estabas lejos, que no me mirabas como antes. Me equivoqué. No estoy pidiéndote perdón para volver. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No porque me pillaras. Porque te perdí. La miré sin emoción. Sus palabras no me movieron por dentro. No porque no fueran sinceras, sino porque llegaban tarde. No necesitas justificarte más. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que mirar hacia adelante.
Tenemos una hija. Y ella nos necesita centrados. No tengo odio. No tengo rencor. Pero ya no hay nada que reparar. Solo quedan cosas que ordenar. Clara asintió. Se quedó un rato más, como si esperara algo. Pero al ver que no había más conversación posible, se levantó y se fue. Esa fue la última vez que hablamos más de 5 frases seguidas. Desde entonces, nuestras interacciones se limitan a lo necesario. Coordinación, horarios, salud escolar. Nada más. Hoy han pasado 3 semanas desde ese día. El proceso legal está casi terminado. He alquilado un piso cerca del colegio de la niña. Es pequeño, funcional, tranquilo. Empiezo a sentir que tengo control otra vez. No tengo planes de conocer a nadie. No necesito distraerme. Solo quiero estar bien. Volver a tener mis rutinas, mis espacios, mis decisiones sin la sombra de la desconfianza. No pienso en Clara como la mujer que me traicionó. Pienso en ella como la persona que decidió seguir sola mucho antes de decírmelo. Yo solo llegué tarde a descubrirlo. Pero ya lo descubrí. Ya lo viví. Y ahora me toca vivir otra cosa. No mejor. No peor. Solo distinta. Pero mía. Y suficiente.